Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todas las personas que están con nosotros esta tarde en esta nueva actividad de Diálogos en Red, encuadrada en la abundante agenda de actividades que hemos planificado desde la Fundación Cinemascomic para celebrar, conmemorar el primer Día Nacional del Cómic en España, una iniciativa, como ya todos conocemos aquí, muy impulsada y muy querida por parte de la sectorial del cómic. Esta tarde tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el hematocrítico Miguel López. Muy buenas tardes, muchísimas Muy gracias por estar buenas. con nosotros. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Fenomenal. Con ganas de hablar con vosotros y contar esto. Bueno, aparte de venir a contarnos un proyecto muy bonito y muy entrañable que tiene entre manos actualmente con la concomitancia de Tenerife, ¿vale? Siempre Es me muy trabo, complicado, ¿eh? No te creas que es fácil esto, ¿eh? siempre me trabo mucho al decir el nombre de la entidad. Pero bueno, Nos cuesta incluso en nuestras propias reuniones, ¿no? Son como... aparte de eso, pues bueno, antes que nada presentarlo, él es un autor de cómic muy querido en Twitter. Tienes un Twitter muy nutrido y muy activo, Miguel. Es además autor de varios proyectos en internet, como puede ser El Hematocrítico de Arte, El Drama en el Portal o Los Hermanos Podcast con Noel Ceballos. Luego también ha colaborado con diferentes cabeceras como A3 Media, TEDx, con Cinemanía, y también ha sido guionista de Los Felices 20. Hasta su triste deceso la semana pasada. Sí, fue un Bueno, y final ahí. aparte de su faceta como artista muy nutrida, él además es profesor infantil y de primaria, ¿verdad? Sí. En lo que es La Coruña. Cuéntanos un poquito cómo es esa combinación de Bueno, arte. es una combinación de todo punto ilógica e imposible. De hecho, este año estoy en una situación de excedencia. He pedido una excedencia en el colegio para dedicarme, bueno, a este tipo de proyectos, ¿no? Empecé a trabajar como guionista en Los Felices 20 y bueno, y también para hacer una cosa que nunca había podido hacer, porque como yo estoy en un colegio trabajando, no puedo ir a visitar colegios donde están leyendo mis libros, ¿no? Entonces los de la editorial hace mucho tiempo que me piden que un año me dedique a esto, ¿no? Y ese día ha llegado, y ahora lo que me dedico también es a visitar centros educativos en los que están leyendo mis libros infantiles y bueno, está siendo una experiencia, la verdad, que muy rica, maravillosa. Qué curioso. Y cuéntanos un poquito sobre esa nueva experiencia que estás teniendo con los colegios en los que leen tus cómics. Sí, bueno, algunos leen mis cómics, la mayoría leen mis libros infantiles. La verdad es que mm, cuesta establecer como una diferencia en mi obra, ¿no? Porque mis cómics son un poco álbum y mis álbumes son un poco cómic, ¿sabes? En mi obra la verdad es que cuesta establecer los límites en esto. Pero bueno, está siendo muy bien. Mis libros los leen sobre todo primero y segundo de primaria, y entonces pues yo visito estos centros y hablo con los niños, les enseño un poco mi proceso de trabajo y les cuento cómo se hace un libro, cómo es mi proceso trabajando con los ilustradores, y ellos me hacen un montón de preguntas desde cómo se me ocurren las ideas para los libros a cuál es si soy del Barça o del Madrid, ¿sabes? O cuál es mi signo del zodiaco, o si me gusta Pokémon, que es una cosa que me han preguntado hoy. Y entonces, Hombre, esa pregunta es dura, ¿eh? es dura, es difícil, ¿eh? Son charlas como muy entretenidas, la verdad, y disfruto bastante. Yo me voy con un comercial en el coche y voy como visitando colegios ahí de muchas zonas y me está gustando mucho, la verdad. Qué curioso, sí. Sin duda es una muy buena iniciativa, sobre todo porque nosotros, por ejemplo, desde aquí, desde la Fundación, estamos en contacto con colectivos que, digamos, empujan lo que es el cómic como soporte dentro de las aulas, ¿no? Mm. Porque, digamos que de alguna manera, esa ha sido una de las peleas o reivindicaciones que se llevan a cabo dentro de lo que es el sector del cómic, ¿no?
un poco hacer entenderle al público que no es una cuestión meramente de ocio o una cuestión infantil Sí, o de a ver, disfrute. yo pienso que entre los niños y niñas que ahora mismo están escolarizados en la edad de primaria, se ha producido un cambio radical en cuanto a la valoración del cómic como medio. Sobre todo porque los niños de primaria son un poco los hijos e hijas de la gente de mi generación. Yo tengo hijas en edad de primaria y de infantil, y para mí y para los de mi quinta, para los de mi clase, cuando yo era niño, los cómics ya eran como el pan nuestro de cada día. De hecho, yo una cosa que le cuento siempre a los niños en las visitas era que yo consumía muy poca literatura infantil cuando yo era niño, porque los niños en mi época, en el 76, cuando yo nací, de principios de los 80, más que acceso a libros infantiles, teníamos acceso a cómics, ¿no? La literatura infantil para mí es Mortadelo y Filemón, Super López, Anacleto, todo, digamos lo que es Bruguera, además de Asterix, Tintín, los grandes del cómic infantil, que era lo que yo tenía acceso como lector. No había ahora mismo la sección infantil de una librería es riquísima. Tiene todo tipo de libros, todo tipo de propuestas y de proyectos. Cuando yo era pequeño, la riqueza estaba en el kiosco, ¿no? Que era donde teníamos acceso nosotros a la lectura. Y en esa época, como se vendían en los kioscos precisamente y no en las librerías, los cómics tenían esta mala prensa que fueron arrastrando, pero el cambio se da en que ahora nosotros somos los padres y ahora nosotros sí sabemos valorar los cómics y sí sabemos que apreciamos que nuestras hijas y nuestros hijos lean un cómic. No nos parece una chorrada ni una pérdida de tiempo, ¿no? Nos parece que están haciendo una buena cosa leyendo un cómic y nos gusta. Hemos quitado un poco ese estigma. Sí, porque además también, o sea, no solamente sois padres, sino que además de ser los padres o las personas, digamos, que guían la crianza de las nuevas generaciones, son creadores. Como Claro. por ejemplo tú trabajas en lo que es el medio del cómic, sabes lo que hay detrás de la creación de un cómic. No solamente a nivel técnico, sino la riqueza que puede tener un guión. Sí. Entonces, digamos que también es eso un poco lo que se ha querido reivindicar desde la sectorial con todo este tema de la proposición de ley Sí, 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 y sí. bueno, lo que es la fijación en el calendario mundial del cómic, y es que no es un meramente ocio, sino que tiene un carácter didáctico muy importante. Sí, bueno, lo que es una herramienta igual de válida que el resto de herramientas, ¿no? En algunos casos más válida porque la flexibilidad que tiene el cómic es infinita. O sea, tú puedes utilizar el medio del cómic para desde contar cualquier hecho histórico, eventos científicos, a lo que quieras. O sea, es una cosa totalmente infinita. Y entonces ahora mismo esas cualidades ya las podemos apreciar y podemos compartirlas. Yo no creo que si las generaciones anteriores no creían en el cómic y en estas posibilidades, está claro que ellos no iban a vendértelo, no iban a decir que todas las cosas van igual hay un fantasmita, pero ya. Sí, sí, sí. Sí, me estabas comentando que no valoraran, sino que... No, lo que te estaba diciendo es que las generaciones anteriores no conocían la riqueza que tienen los cómics y nosotros como desde niños los consumimos, fuimos creciendo con ellos. Yo creo que nunca dejé de leer cómics en mi vida, ¿no? Y he visto cómo evolucionaba el medio y he visto todas las cosas que se pueden hacer. Los cómics infantiles actuales no tienen nada que ver con los cómics infantiles de cuando yo era pequeño, y el resto de cómics ni te digo, ¿no? O sea, todas las posibilidades, todas las combinaciones eran impensables, y ahora los aficionados, los que trabajamos con él, las conocemos más o menos, porque siempre te están sorprendiendo cosas nuevas, siempre estás descubriendo cosas nuevas, y desde luego... Vale. Volvemos de nuevo después de una pequeña parada técnica que tuvimos aquí a hacer ajustes informáticos y de conexiones. Ya estamos de nuevo con Miguel. Sí. Nada, mira, yo te quería hacer una pregunta bueno, porque yo soy muy curiosa, ¿no? ¿Cuál fue el primer cómic que leíste? No sé si te acuerdas.
Pues sí, sí que me acuerdo. Cuando yo era niño leía una colección de cómics infantiles, creo recordar que se llamaba Copito. Leía este tipo de cómics, leía Don Mickey, leía Copito. Eran unos cómics como de bolsillo que tenían como un tamaño de media cuartilla y se vendían en los kioscos. Y el objetivo de los cómics eran los niños muy pequeños, ¿no? Era como para niños de 5 o 6 años. Y yo recuerdo que los llevaba como a mi preescolar, que se iba como a una guardería, que se llamaba, mi guardería también tiene un nombre de cómic, se llamaba Los Pitufines, se llamaba mi Ajá. guardería. Y sí, y teníamos a los pitufos aquí, que era un cómic que por cierto también me encantaba y me encanta. Y yo llevaba el cómic en la bolsita de tela de la merienda y lo recuerdo porque recuerdo que me habían castigado por llevar cómics al colegio. Entonces yo recuerdo que no nos dejaban llevar el recreo, era como para jugar y no te dejaban como que llevaras un cómic para leerlo. Y entonces yo llevé mi copito y recuerdo que me habían reñido por llevarlo. Y es mi primer recuerdo de cómics en educación, es esto. Un pequeño rechazo, digámoslo así. Que me castigaran, no, digamos que sentir la incomprensión de la comunidad educativa sobre los cómics. ¿Y cómo decantaste por este camino de creación de cómic? Y específicamente de cómic infantil. Vale, bueno, yo llevo unos años publicando, sobre todo en Anaya, una colección para primeros lectores y entonces tuve una idea para desarrollar una nueva colección que se llamaba, le llamé Leyendas del Recreo, que eran historias ambientadas que transcurrían durante la media hora que duraba un recreo, ¿no? Y entonces se me ocurrió que podía cambiar a dar el salto, ¿no? Ya que mis libros eran un poco híbridos entre cómic y álbum, como dar el siguiente paso y acercarme más al cómic sin llegar a... A ver, porque yo los cómics que he escrito hasta ahora son como para iniciarte en la lectura del cómic, son para primeros lectores y estoy utilizando... Volvemos de nuevo. Bueno, nos estabas contando de tu primer cómic, Miguel. Bueno, o sea, perdóname, de cómo llegaste a lo que es el mundo del cómic. ¿Estabas publicando en Anaya? Sí, estaba publicando en Anac una colección que se llama Bosque de los Cuentos y esa colección está muy cercana en espíritu, sobre todo, ¿no? Tiene muchas influencias pues eso, de los cómics de Rivera, la gente se disfraza, hay cosas, hay puñetazos, hay golpes, hay mucho humor. Y entonces, para pensar en la siguiente colección, se me ocurrió ya dar el salto al cómic. Sin ser, vamos a ver, es como una especie de pre-cómic, porque el estilo que utilizo yo está dirigido para primerísimos lectores, son los niños y niñas que están empezando a leer, ¿no? Los que comienzan a leer por su cuenta. Entonces utilizo un sistema que es que cada página del libro, cada página es una viñeta de cómic completa. Y entonces, esto facilita mucho la lectura, permite introducir como recursos del cómic y crear este híbrido, ¿no? Y entonces la historia que se me ocurrió me pareció que quedaría perfecta con este sistema. Y para trabajar pensé, bueno, yo siempre como que sueño hacia arriba, ¿no? Siempre pienso en trabajar con los mejores. Y entonces me puse en contacto es una cosa que hago yo, pues intentar ponerme en contacto con la gente a la que realmente admiro. Y para mí, uno de mis dibujantes favoritos de cómic de hace muchísimos años es Albert Monteis. Entonces, la posibilidad de poder trabajar con Albert Monteis me apetecía muchísimo y a él le gusta mucho la propuesta y entonces hice esta colección con él. Qué maravilla. Bueno, claro, fue un primer contacto muy intenso. Claro, es que es como voy a hacer mi primer cómic y lo hago con Albert Monteis, ¿no? Pero a mí me gusta pensar así, mira, ahora, bueno, gané un premio de literatura infantil con una novela para pequeños que escribí, que se llama Doña Problemas, y entonces a la hora de buscar un ilustrador, yo estaba tan contento por haber trabajado con Monteis que dije, ostras, si a alguien tan gigantesco como Albert Monteis le apetecía hacer infantil,
¿quién sabe a qué más autores de cómic le está apeteciendo hacer también algo de infantil? Y dije, pues nada, pues voy a por lo más grande, por lo mejor de todo. Y mi nuevo libro lo va a ilustrar Paco Roca, que es como Nada más y nada menos. nada más y nada menos, sí. Y realmente Paco Roca tenía como ganas de trabajar en un libro infantil porque tiene niñas pequeñas y entonces sus obras no podían todavía disfrutarlas sus niñas y le gustó la obra que yo había escrito y hizo este libro conmigo, que sí que es un libro, pero tiene ilustraciones y las ilustraciones son muy estilo cómic, ¿no? Hombre, son de Paco. Y vamos, me gusta hacer esta conexión, me gusta traer gente del cómic al mundo de la literatura infantil y ir yo desde la literatura infantil hasta el cómic. Me gusta hacer estas conexiones. Hombre, desde luego que de lo que es la literatura infantil, tanto en lo que es literatura pura y dura como lo que es cómic, Sí. yo particularmente me atrevo a decir que es incluso una gran responsabilidad, porque estás formando futuros lectores. Efectivamente. Bueno, a mí me gusta decir que los niños no son futuros lectores, no son lectores, Bueno, solo quizás sí, en efectivamente. ese momento de su vida. Sí, es que esto es una cosa importante porque muchas veces la gente piensa en los niños como adultos del mañana, futuras personas, ¿no? Y en realidad todas las personas estamos completas en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? O sea, si un niño es un futuro adulto, entonces yo soy un futuro anciano y un anciano entonces es un futuro cadáver, ¿no? Entonces los niños están empezando a leer, son como primeros lectores, pero tienen derecho ya a tener acceso a material de calidad. Muchas veces, muchos de los padres, muchos profesores, y es como son niños, le cogemos estos libros aquí en Carrefour que están de oferta y ya son libros infantiles que están bien aquí en el bazar chino. Tiene unos cuentos estupendos de un tren ahí con ojos. Esto ya nos vale, ¿no? Y los damos un poco, les tomamos un poco el pelo, porque en realidad la literatura infantil es riquísima, hay productos de muchísima calidad. Ya para niños de 1 año, de 2 años, hay que saber distinguir. Igual que nosotros tampoco procuramos no leer cómics al peso, los primeros cómics que vemos por ahí. Hay que también respetarles a los pequeños y buscar productos interesantes. Hombre, por Que no, supuesto. que no les tomen el pelo, ¿no? Claro, claro. Al final hay que... Un poco es como pasa con, con la literatura, hay que respetar los tiempos de cada etapa, digámoslo así. Sí. Y no por el hecho de es una cosa que ocurre también con los productos literarios y también de cómic destinados a lo que es el público juvenil. O sea, no por el hecho de que sean un público juvenil significa que vayan a darles cualquier cosa. Efectivamente, pero sin embargo, tú te acercas a una librería infantil y en medio de las estanterías te puedes encontrar libros de buenísima calidad, como los libros de Diego Arboleo, de Leicia Costas, que son 2 premios nacionales españoles, y al lado te encuentras como libros infantiles que están hechos por influencers, por youtubers, como la colección esta de Willy Rex, que son como los libros infantiles más vendidos de España, ¿no? Y están ahí metidos, y entonces muchos padres que van allí, que no tienen demasiada información, ven columnas y ven paneles y dicen, va, esto debe estar bien porque hay aquí un montón, ¿no? Sin embargo, como todo, requiere una mano que te ayude. Para eso es importantísimo el papel que hacen los libreros y las libreras de nuestro país como Desde luego que sí. Y las bibliotecarias y bibliotecarias, desde mi Uf, punto de vista. sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, bueno, siguiendo con el tema bueno, todo lo que es el contacto con el público más infantil, vamos ahora a entrar un poco en el proyecto nuevo en el que estás, que fue por el que realmente llegaste aquí a la fundación, ¿no? Que es un proyecto dirigido a las UCIs pediátricas del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria aquí en Tenerife. Que, bueno, por lo que estuvimos investigando, pues vas a estar coordinando lo que es la creación de un cómic dirigido a los niños que están en las UCI para lo que es digamos, que procesen un poco mejor sus emociones y ese contexto Sí. en el que están viviendo, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
Vale, mira, el proyecto nace de una organización que se llama Concomitentes, que se pone en contacto conmigo, y esta organización tiene como varios proyectos, varias cabezas que están montando cosas diferentes, ¿no? Pero todos estos proyectos tienen una cosa en común, que es introducir, digamos, elementos del arte en entornos que no son los que nosotros podíamos pensar donde debe estar presente el arte, ¿no? En este caso se trataba, el entorno en el que habían pensado era la UCI, una UCI pediátrica. Estamos trabajando con un hospital ahí de Canarias, el hospital se llama Nuestra Señora de la Candelaria. Sí. La idea era cómo introducir el arte dentro de ese hospital, de la UCI pediátrica, ¿no? Ese hospital trabaja un grupo de enfermeros que lleva tiempo trabajando de una manera excepcional. Son gente como muy sensible, gente que está muy mentalizada de la necesidad de introducir algo nuevo. Y entonces a mí lo que me propusieron es escribir una historia gráfica que podía tener cualquier forma y decidí que fuera como un cómic, así como estos híbridos. Como esto que te dije de un cómic que cada página es una viñeta. Y que sirviera para que los niños y las niñas y las familias que tuvieran que estar en contacto con la UCI pediátrica, que entraran allí, tuvieran como guía este cómic, no como guía de horarios y de tal, sino para hablar de las emociones que pueden sentir, para hablar de lo que allí van a vivir, de los procesos que existen y para darles una primera idea de qué significa estar ahí en la UCI pediátrica, que fuera al mismo tiempo una herramienta, que fuera práctica, que lo pudieran leer dentro del hospital, que lo pudieran repartir a las familias, que fuera una cosa viva, que funcionara. Entiendo que con lo que acabas de decir, que repartir a las familias también, es una idea, o sea, digamos que es un proyecto un poco integral, ¿no? Que no solamente comprende a lo que es el paciente, sino las personas que están en su entorno, que también sí, forman parte del proceso. Sí, cuando un menor entra en la UCI pediátrica, no está solo, ¿no? Está toda su familia metida ahí en la movida y son su familia los que tienen que acompañarle, los que tienen que vivir con ellos este proceso. Y ellos también están perdidos y también necesitan ayuda. Desde luego, por las experiencias que yo he vivido leyendo lo que es cómic, como herramienta es muy potente, no solamente por el mensaje que puede llegar a transmitir, sino porque la imagen siempre es una complementaria, sobre todo para niños, o sea, para ese sector tan joven, siempre es como mucho más certero a la hora de transmitir un mensaje, ¿no? Y de procesar la información. Sí, también observé que el cómic te permite dirigir una historia a un número, digamos, un abanico más amplio de lectores en cuanto a edad. ¿Sabes? Es muy difícil escribir un texto literario que le vaya a interesar a un niño de 6 años y a un niño y un adolescente de 14, 15 años. Muy difícil. Sin embargo, a través del cómic se puede crear una cosa suficientemente atractiva como para que pueda enganchar por los dos lados. Que le puede gustar tanto a las familias como a los adolescentes, como a los pequeños, puedes conseguir ahí un equilibrio que yo creo que no tiene el cuento ni tiene una revista o cualquier otro formato. Claro, desde luego. Y cuéntanos un poquito, ¿tienes algo ya adelantado? Sí, bueno, ahora mismo estamos en un proceso bastante avanzado, ya llevamos tiempo trabajando, entonces yo ya he terminado de escribir la historia y bueno, estoy trabajando con una ilustradora de Canarias, se llama Cintia Hierro, y Cintia está, digamos, en un proceso ya casi final, ya tiene todo el libro dibujado y está como preparándolo, ¿no? Ahora nos encontramos en un momento en el que faltan cosas así como colorear, la maquetación final y este tipo de cosas, y estamos buscando la manera, digamos, de crear el producto final, ¿no? Estamos hablando con alguna editorial para conseguir algún tipo de publicación, o sea,
estamos viendo de qué manera lo vamos a, digamos, a imprimir, editar el libro, ¿no? Ujú. Pero toda la parte creativa ya está terminada y bueno, la verdad es que estamos bastante satisfechos. Si quieres te cuento un poco. Sí, ya te iba a preguntar si nos puedes contar un poquito de qué va, de qué va la historia o cómo lo Lo estructuraste. primero, lo primero que os quiero contar es que yo, antes de empezar con la historia, hice un proceso bastante largo y bastante interesante de reuniones con el equipo de concomitentes. Ujú. Entonces, Felipe de CEMOS 98 es la persona que me contactó y es como la persona que coordina este proyecto. Me puso en contacto con este grupo de enfermeros y enfermeras que trabajan allí. Entonces yo primero tuve una serie de reuniones con ellos online en las que me iban contando un poco cómo era el día a día. Y yo fui como haciendo mis anotaciones. Luego tuve una cosa que para mí fue la clave del proyecto, es que yo visité el hospital en persona. O sea, yo así visité, hice fotos, hice vídeos, vi un poco el entorno y pasé 2 días enteros hablando con los enfermeros y con las enfermeras, haciendo anotaciones y ellos me contaban cosas que la verdad es que no habría habido otra manera de averiguarlas. Ellos me contaban sus experiencias personales, historias de pacientes en concreto, momentos que habían sufrido, momentos que habían reído, eh, las, los problemas que tenían los niños y las niñas que entraban, lo que ellos sentían, eh, qué problemas tenían a lo mejor más los mayores, más los pequeños. Bueno, me dieron una idea por una visión global. Entonces yo, con toda esta información, empecé a crear mi historia y cuando tenía como el esqueleto de la historia, me volví a reunir con ellos también en Canarias y se la fui mostrando y fui consultándoles para crear los detalles. Por ejemplo, mi historia trata de una niña preadolescente, tiene como edades indeterminadas, que tiene que ingresar en la UCI pediátrica porque tiene una enfermedad respiratoria, tipo una neumonía, ¿no? Y entonces está nerviosa porque no sabe lo que le espera y se encuentra con un niño que es como veterano, que es un niño que lo tienen que ingresar como varias veces al año porque tiene un problema crónico. Y entonces este niño ejerce las funciones como de guía y le explica un poco en qué consiste pasar por el hospital. Entonces la niña le va transmitiendo sus inseguridades y sus miedos y el niño le va diciendo, bueno, este miedo que tú tienes es así, es así. Entonces ellos lo que hicieron fue darme las aportaciones reales, ¿no? Yo sé, ellos me contaban, por ejemplo, que una de las cosas que más agobian a las niñas preadolescentes que pasan por los hospitales es el momento del baño, el momento de la ducha, porque los duchan y los bañan en el box, ¿no? O sea, aquí acostados. Entonces, hablar del tema. Luego, centrarnos en por qué un niño acude cada cierto tiempo al hospital, con varios casos reales de niños que tienen que ir realmente cada cierto tiempo y qué les pasa. Digamos que confirmé con ellos cada emoción, cada cosa y también cada máquina, cada procedimiento. Nunca tuve que hacer un trabajo como tan detallado ni tan... Yo me muevo más sobre el mundo de la fantasía. Y aquí hay mucha fantasía, ¿no? Pero está muy anclado en la realidad. Yo creo que los niños y niñas que lean el cómic, eh, la idea que se van a llevar de qué significa pasar por la UCI pediátrica se ajusta mucho a la experiencia real de pasar por una UCI pediátrica gracias a este tipo que trabajo conmigo. Desde luego, un proceso documental, o sea, de documentación in situ y muy intenso. Sí, correcto, y muy interesante, sí. Sirvió también pues para la ilustradora, imagínate, la ilustradora eh, captó hasta cómo son, desde cómo son las habitaciones hasta los detalles de los uniformes, de los enfermeros y enfermeras, que son como maravillosos, son como estampados ahí de, de formas infantiles y son preciosos. Y bueno, incluso los enfermeros y enfermeras que salen en la historia son los auténticos enfermeros y enfermeras de Claro, los hospitales. Sí. o sea, es algo completamente real. Sí, ellos aparecen, no son protagonistas en ningún momento porque todo el foco está en los pacientes, en los niños. Entonces, prácticamente la historia es una conversación entre la niña que va a entrar y el niño que ha estado
ya muchas veces ingresado, ¿no? Y los enfermeros y enfermeras aparecen porque hablan de ellos, y entonces les explican lo que hacen y enseñan cosas como, bueno, como que allí celebran Navidades, celebran carnavales, Ujú. momentos para la risa, hay momentos para el acompañamiento, porque un enfermero o una enfermera que trabaja allí, la verdad es que, digamos que la descripción de su puesto de trabajo es infinita, porque hacen desde ducharlos, cambiarlos, alimentarles, a eh, controlar las máquinas, controlar que todo vaya bien, a jugar con ellos un videojuego, contarles un cuento, acompañarles cuando están tristes. Bueno, es una cosa complejísima. Claro, Eh, pero... perdona, continúa. sí, te iba a decir que paralelamente a este trabajo que yo estoy desarrollando, concomitentes, está también trabajando en un hospital en otros dos proyectos. Uno es la creación de una biblioteca para, para los niños y niñas de la UCI, eh, y otro es la creación de un podcast para hacer, digamos, como la versión audio de todo este proceso, ¿no? Una versión Ujú. podcast que lo está a cargo de Elena Cabrera, que Es está de trabajando Elena, con, sí. sí, que está trabajando con los enfermeros y enfermeras de allí para que ellos todo esto que me narraron a mí lo narren en forma de un podcast. Vale, pero el tema del podcast es un poco, es también para el público general, ¿no? Sí, o sea, el podcast. Bueno, y también vamos a ver de qué manera podemos hacer que mi historia sea también para el público general. Vamos a buscar una manera de que sea accesible, no sabemos cómo, pero vamos a intentar también porque no se trata de un manual para los que ingresen en la UCI de este hospital, ¿no? Ujú. Se trata de un cómic que sirva para entender lo que significa eso. Y no tienes para disfrutar lo que es el tour, que esté viviendo eso. Puedes leerlo y que te resulte interesante y que disfrutes leyéndolo y que tengas un aprendizaje eh, para ver cómo vive la gente que pasa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar que tenga una difusión en ese hospital, en otros hospitales y para el público en general. La idea del proyecto es abrirse todo lo posible. Claro, desde luego es un proyecto fundamentalmente empático, porque al final esas, o sea, no terminan de, o sea, dejan de ser personas que siguen viviendo todos los días cuando sale el sol y siguen estando ahí. Sí, me gusta mucho que digas eso porque yo cuando conocí el equipo que trabajó conmigo, que trabaja conmigo en la elaboración de este proyecto, los enfermeros y las enfermeras sobre todo, pero también Felipe, también la ilustradora, eh, también Aramis, el encargado de la biblioteca, también Elena, la encargada del podcast, todos tenemos en común que somos personas empáticas y que somos personas que disfrutamos escuchando, que sabemos ponernos en el lugar de otro. Y yo llevo 20 años trabajando en un colegio, ¿no? Y yo disfruto mucho con el tema de la comunicación con mis alumnos. A mí me Ujú. gusta mucho hablar con ellos, aunque muchas veces soy tutor de niños como de 3 años, pero a mí me gusta conocerlos uno a uno. Me gusta saber cuál es la película de cada uno, me gusta saber qué hace los fines de semana, quiénes son sus tíos, si tienen mascotas, a qué les gusta jugar. Y yo cuando, a mediados de curso, yo creo que ya tengo una visión muy buena de ellos que me permite conocerlos, me permite trabajar mejor con ellos y me permite establecer una familiaridad y una relación de respeto mejor, eh, yo hacia ellos y de ellos hacia mí. Porque si tú los conoces, yo también les cuento mis movidas y mi vida, ¿no? Entonces, si nos vamos conociendo todos, pues es una manera como de trabajar mejor. Y cuando conocí este equipo, a Felipe ya lo conocía, había compartido con él algún proyecto, pero cuando les conocí me di cuenta en el sentido de que eran como muy parecidos a mí en eso, que tenían esa misma inquietud y que estaban preocupados en saber qué tipo de música escuchaban los adolescentes que entraban allí, qué tipo de libros leían, qué películas les interesaban, cómo eran ellos. Y entonces, empatía es la palabra que destila todo el proyecto. O sea, es la palabra que destila cómo ellos trabajan con los pacientes, eh, cómo me relaciono yo con los enfermeros, cómo los enfermeros se relacionan con... O sea, hay muchísima empatía en general
y creo que el producto final es un canto a la empatía, porque esta niña está agobiada, está llena de temores, realmente esta niña es la voz de la persona que va a entrar en la UCI, ¿no? Y entonces el niño veterano es la voz de el acompañamiento, el aquí estoy yo, el no te preocupes, el vamos a tirar para adelante y tal, sin querer engañar. Hay un momento en el que el niño le dice que en el hospital algunas veces va a estar bien, algunas veces va a estar mal, pero que la vida también es así un poco, ¿no? Tú en tu casa muchas veces estás bien, pero muchas veces estás mal. Y en el cole muchas veces estás bien y muchas veces estás mal. No existe un sitio en el que siempre estés completamente bien y el hospital no va a ser un sitio en el que vas a estar de maravilla, vas a estar genial, no, es un sitio en el que dentro del problema que supone pasar por ahí, vas a estar todo lo mejor posible que puedes estar y te van a ayudar y vas a estar bien y sobre todo vas a tener gente que te va a acompañar, no te vas a sentir solo, ¿no? Eso es lo que quería transmitir. Creo que una de las cosas más interesantes que plantea este proyecto, desde el punto de vista, el cómo lo han desarrollado, es que la voz principal recae Sí. en los niños, o sea, en la niña y el niño. O sea, no es que sea un enfermero o un médico que llega y te está contando la historia, no, es que es la historia, o sea, los que tienen voz y los que se van a comunicar con lo que es el lector o la lectora van a ser los propios niños. Sí, a mí eso me parecía importante, me parecía que era mejor. Yo creo, un poco eso se corresponde con mi visión de la educación, ¿no? Yo no creo en esta educación clásica de yo soy el profesor, me pongo aquí en la tarima y empiezo a soltar mi rollo y vosotros me escucháis, ¿no? Yo creo que a los niños y a las niñas hay que mirarles a los ojos, ponernos todos a la misma altura y respetarnos, ¿no? Y yo creo que los que más viven el proceso de estar en una UCI pediátrica son ellos, son los niños y las niñas que entran ahí. Entonces me parecía importante que sean ellos los que hablen, los que transmitan sus inseguridades, los que se consuelen entre ellos, los que se ayuden, porque son realmente los protagonistas de este proceso, aunque las familias lo sufren, los enfermeros y las enfermeras lo sufren, pero son los niños los que están en el centro. Claro, claro. No, y otra cosa que me pareció también, bueno, que para mí es fundamental es entender que al final forma parte como de la visibilización de esa realidad, porque al final es una realidad que cuando a la gente de pie nos llega la comunicación de que hay alguien que está, o sea, un niño, una niña que está en la UCI, que ha ingresado en cuidados intensivos, es como, vaya, la vida como que se paraliza, pero realmente no, los niños siguen conscientes, o sea, evidentemente en función de la gravedad o del tipo de padecimiento que tengan, ¿no? Pero al final siguen viviendo y siguen siendo conscientes y siguen creciendo, siguen llevando a cabo ese proceso de maduración con sus miedos, los medios básicos de lo que es el crecimiento y el madurar, sumado a su condición de salud. Sí, al estrés de la vida hospitalaria. La verdad es que, bueno, después de tantos años en el colegio he tenido experiencias de alumnos que han pasado por procesos así eh, eh, y son cosas duras, pero yo no era parte de su familia, entonces yo no viví el día a día de estar allí como lo he vivido conociendo el trabajo que hacen los enfermeros y las enfermeras y que ellos me lo transmitían. Entonces te puedo decir que realmente es un mundo desconocido para las personas que no estamos allí. Y el trabajo que hacen eh, las enfermeras y los enfermeros me parece un trabajo absolutamente titánico, porque además del trabajo de enfermería, tener que estar animando a esa gente después de las cosas que pasan, que a lo mejor están viviendo un caso terrible, imagínate, están trabajando con un niño con un final tragiquísimo, pero al lado tiene otro niño al que tienen que animar. Entonces tienen ahí un equilibrio súper frágil y son gente que este tipo de cosas les afecta. ¿Cómo no les va a afectar? Y aún así tiran y tiran y tiran. No son, realmente me parecieron unos colosos. Me siento muy Bueno, afortunado de haber conocido a este grupo
y me parece una gente extraordinaria. Hombre, desde luego lo que es el personal sanitario en general, ¿no? De lo que es a nivel mundial y sobre todo en España también, Sí. Han dejado clarísimo que son unos titanes desde el 4 de marzo del 2020 hasta el sol de hoy. Sí. Bueno, ya de antes. Lo que Bueno, pasa claro, obvio. es que desde entonces su trabajo fue todavía más visible, ¿no? Exacto. Sí, fue más visible y fuimos más conscientes de lo titánicos que son. Sin embargo, todos estamos viviendo el proceso que está sufriendo la sanidad pública en cuanto a recortes y a pesar de todos los aplausos, a pesar de todo lo que hicieron, todavía no entiendo cómo los gobiernos locales y nacionales, como no cogen y dicen, pues a partir de ahora nuestro trabajo tiene que ser convertir estos hospitales en los mejores lugares del mundo, más médicos, más espacios, más después de todo lo que vivimos, ¿no? Y aún así tienen que sufrir indignidades, indignidades sin fin. La verdad es que es un colectivo que merece toda nuestra admiración y es una pasada. Sabemos lo que tenemos, hay que cuidarlos. Desde luego que sí. Miguel, te voy a hacer una pregunta respecto a lo que es el tema, o sea, a lo que es el proceso creativo de este proyecto. Bueno, realmente son dos. Una, ¿cuál es la parte más rica o, vamos a decirlo así, como más alegre con la que te has quedado? ¿Y cuál es la parte como más emotiva, pero dura a la que te has enfrentado en este proceso? Bueno, la parte más bonita es sin duda el día a día, ¿no? O sea, las relaciones que establecieron estos enfermeros y enfermeras con sus pacientes eran relaciones muy bonitas. Hay algunas, me atrevería a calificarlas de amistades, incluso que se repiten en el tiempo, porque hay unos que tienen que ir muchas veces y tal. Y me contaron algunas historias muy bonitas, muy graciosas, o sea, como pura comedia también. Y también me contaron historias muy dramáticas, historias súper tristes, de sufrimientos inimaginables, de familias de accidentes grotescos. La verdad es que el día a día de una UCI pediátrica es alucinante, es alucinante. No tengo palabras. Y bueno, eso de alguna manera también lo consigues plasmar en el libro, ¿o es una parte que ha quedado un poco más desdibujada? Porque he entendido que los enfermeros aparecen en el cómic, pero son un poco más secundarios. Sí, los enfermeros aparecen en el cómic porque son muy importantes en el día a día de los niños y niñas que están allí. Entonces, el momento en el que el niño explica los procesos, los enfermeros y las enfermeras están allí, pues y luego también tienen un punto importante cuando vemos cómo realmente establecen relaciones significativas con los pacientes, ¿no? Porque al principio la niña se viene un poco abajo porque ostras, no están mis padres, yo estoy aquí, quiénes son esta gente y tal, y luego vemos que las personas que están allí no son sus padres, evidentemente, pero sí que son personas que, bueno, que le quieren y sobre todo, y que le van a cuidar y que le van a acompañar. Eso realmente es una cosa que me pareció importante reflejar, mostrarles que pueden tener la seguridad que va a haber personas allí que le van a cuidar. Sí, al final lo importante es eso, dejarles claro que es un entorno seguro. Sí, sin duda. Pues mira, con Es un sitio dime. que a lo mejor no es donde les gustaría estar, pero que ya que tienen que estar, van a estar lo mejor posible. Sí, bueno, como te comentaba, al final sigue siendo vida y Efectivamente. es como un escenario diferente, un poco más Mm. difícil, evidentemente, pero al final es eso, es un escenario diferente en el que se van a seguir desarrollando, van a seguir madurando, van a seguir creciendo y se van a enfrentar a lo que es los retos de crecer, pero con una condición distinta, digámoslo así, Sí, agregada.
y tan distinta, sí, sí, es lo que, bueno, es la realidad que viven muchísimos niños y niñas en España y en el mundo, y es lo que hay. Te repito, me parece súper interesante el hecho de que sea un propio niño que ya ha pasado por ahí el que vaya guiando a lo que es digamos, vamos a llamarlo así, la coprotagonista de la historia, que es nueva. Porque, bueno, quizás esa... A mí me ocurre que a veces siento que sufro el famoso síndrome del impostor, pero con los adultos, ¿no? A veces me siento, ya incluso en el colegio, me siento como más cerca de los niños que de mis compañeros y compañeras. A veces acabo de escribir hace poco sobre esto y decía que me siento a veces como si fuera dos niños disfrazados, ¿sabes? Dos niños tapados con una chaqueta y haciéndome pasar por adulto. Y el, el punto de vista de los niños, yo lo siento, lo vivo y me siento muy cercano a ellos y me parece que es importante que figure. Yo creo que ellos son, sobre todo en esta historia, son los protagonistas. Sí, sí, Y desde luego luego. que los niños ocupan en las familias un puesto importantísimo, vital y que, bueno, deben tener en la ficción el mismo peso. Desde luego, es lo que comentabas a lo largo de esta charla, que también como con tu experiencia de docente con niños y con lo que ha sido todo tu proceso o sea, toda la carrera de creación de productos culturales destinados a público infantil, al final es una cuestión de darles el respeto que merecen, que al final son niños, es verdad. No han pasado por un montón de experiencias, hay un montón de cosas porque lógicamente, temporalmente es imposible que sepan, pero eso no significa que no sean conscientes y que no tengan una voz a la que perfectamente Claro. se les puede escuchar, y mucho más en este contexto, que son ellos los propios protagonistas que lo viven. Por supuesto, y los niños que todavía no han desarrollado todas las partes de... Bueno, de hecho, creo que hasta los 25 años no desarrollamos todas las partes de nuestro cerebro que nos ayudan a cosas como el control de impulsos o regular las emociones. Bueno, eh, en cualquier estado en el que esté una persona, siempre esa persona está completa. Entonces, los niños necesitan el mismo respeto que tú y que yo, y necesitan dárselos y necesitan ellos dártelo a ti, ¿sabes? Tienes que establecer esta relación con ellos. Y eso lo consigues respetándolos tú a ellos. Si ellos ven que tú eres una persona que les respeta, que les trata, que no les habla como, ay, mira, ¿sabes? Que les trata como ellos son, como personas normales, solo que de otra edad. Eh, y ellos sienten ese respeto, ellos te van a respetar a ti y vas a poder establecer un vínculo con ellos que te va a permitir hacer cosas extraordinarias. Claro, claro, desde luego. Qué maravilla, la verdad. Por lo que también nos has comentado a lo largo de esta sala, todavía no tienen fecha de publicación, ¿cierto? Sí, todavía no tenemos, ¿no? Está, ya te digo, bastante terminado, pero yo creo que a lo largo de este año estará ya terminado. Ya estará editado y publicado. Bueno, pues en 2022 vamos a poner a lo mejor a principios de 2023. Exacto. Sí, eso como tarde, pero vamos, que ya está la cosa preparada. Perfecto, pues ya nos quedamos, por lo menos desde la fundación, quedamos Sí. con muchísimas ganas de conocer, de ver esta nueva obra, este Y yo de proyectazo. lo que hay, sí, porque, bueno, yo publico bastante obra y de esta obra estoy particularmente orgulloso. Creo que se ha quedado magnífica y el trabajo que ha hecho Cintia Hierro eh, me parece espectacular. Es una ilustradora magnífica, me parece súper versátil y, y ha hecho justo lo que yo tenía en la cabeza. O sea, la verdad es que ha hecho un producto estupendo. O sea, tengo muchas ganas de que lo veáis. Bueno, desde luego se nota que o sea, orgulloso de todo lo que, porque es que Sí, tienes mucha sí, obra, mucho. tienes mucho, pero o sea, quiero decir, que solamente tú sabes de cuál estás más orgulloso y de cuál, o sea, quiero decir, cuál es tu Sí, bebé más querido, ¿no?
Pero desde luego que nos ha quedado clarísimo que con el entusiasmo del que hablas de este proyecto es una cosa bastante especial para ti. Sí, muy especial, sin duda. Sí, tengo muchas ganas de que lo veáis. Pues, Miguel, con esto ya llevamos una horita de directo, como esto se pasa en un suspiro. Te agradezco que sí. que hayas estado aquí con nosotros hablándonos sobre este proyecto de verdad entrañable y bueno, que hayas formado parte de la agenda que tenemos aquí para celebrar lo que es el Día del Cómic en España. Sí, a ver si el año que viene, en la Feria del Cómic, podemos verlo físicamente, ¿no? Vamos a ver. Bueno, este año tenemos cositas para lo que es el Salón del Cómic de Tenerife. Vamos a ver qué ocurre por ahí. Pero tenemos planes de presencialidad. Vamos a ver. De maravilla. Vamos a ver. Miguel, muchísimas gracias. El hematocrítico con nosotros. Que tengas muy buena tarde. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde aquí en un nuevo Diálogos en Red. Perfecto. Gracias.